Y hoy en Memorias del Tablado tenemos a Ramiro Pallares. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo andás, Joaquín? Que es un placer tenerte acá, no solamente de parte por todo lo que significás en el carnaval, la parte institucional, sino como carnavalero, que era un poco lo que a nosotros nos interesaba rescatar. Bueno. Te voy a decir una palabra que te va capaz de desconcertar un poco. Pero es una palabra que a mí siempre me hizo acordar a vos, porque es una palabra que no existe, pero que a ver si es verdad que capaz que es mi memoria que falla. Si yo te digo parodicea, tiene algo que ver contigo, ¿verdad? Puede tener que ver, sí. Esto alguien de tu círculo, un amigo tuyo, me dice, tenés que decirle, te estoy hablando me da vergüenza confesarlo, pero quizá 27 años que este suceso. 25 seguro. No, yo salí en Carnaval de las Promesas en el año 97. Sí. Y fue en ese año, o sea, hace 24 casi 25 años. Ahí va. Cuando terminamos, con otro compañero nos habíamos colgado a decir, bueno, tenemos que escribir nosotros, ¿no? Y yo había estado leyendo en esa época la Odisea y la Ilíada de Homero. Porque tenía como un viaje, bueno, después terminé siendo profesor de historia, bueno, sí. Con la antigüedad. Y bueno, y ahí surgió como un boceto de una parodia que quedó en eso. Que quedó en eso, ¿no? Era sobre lo que estaba leyendo en ese momento. Claro, alguien de tu círculo me dijo, tenés que pedirle a Ramiro que te cuente lo de la parodicea. No sabía que había trascendido. Sí, pero trascendió a mi memoria, que yo encapsulo esas cosas porque siempre me pareció, digo, qué buena idea, la parodicea, una parodia. Yo sé que después de eso me enteré que a principios de los 80, creo que fueron los Clappers, que habían hecho una parodia de la Odisea. Sí. Claro, yo que era recién nacido, no tuve el gusto, vi alguna foto, pero aprovecho para recomendarte, o no, capaz que lo leíste, Homero Ilíada de Alessandro Barico. No es una relectura de la Ilíada, pero es una cosa maravillosa. Bien, pero bueno, vuelvo a Carnaval. Yo te conocí efectivamente en ese entorno, estamos hablando de Carnaval del futuro, y estamos hablando del nacimiento, que yo no sé si hay gente que sabe que es creación tuya, del Ya no llega. También. Sí. Bueno, eso fue así. En realidad, por esos mismos años, un poquito antes, a mí me invitaron a empezar a trabajar en radio, pero no en Carnaval del Futuro, en un programa de deportes infantiles, que nos convocaron a Lucía García, que había trabajado en Carnaval del Futuro, y la hija del Pájaro García, el animal del Malvin, y a mí. Y entonces ahí empecé a meterme como en el mundo de la radio. Obviamente me gustaba mucho más el carnaval que los deportes. Y al año siguiente Enrique Filgueira me invitó a sumarme. Y empecé en el año 96, con 14. Y los 2 primeros años en realidad hice como cosas más vinculadas como a recabar información estadística, de los antecedentes de los conjuntos. Hubo un tiempo que hice notas a La Platea también. Y en el año 98... fue el primer año que estuve en estudios durante la noche de fallos. Y creo que estaba Enrique conmigo, no me acuerdo si había alguien más. Y yo lo que empecé a hacer era algo que hacía en mi casa, que era los conjuntos podían hacer un máximo total, ponele de 200 puntos. A medida que se iban cantando los puntajes, yo iba contabilizando los puntos perdidos. Entonces, por ejemplo, el que se cantó primero el fallo perdió 15 puntos. Cuando venía el segundo conjunto, si al cuarto puntaje ya había perdido 16 puntos, ya no llegaba a ganarle al anterior. Y eso en esa noche pasó muy seguido, por 2 cosas. Primero, porque era un sistema de puntaje muy simple, o sea, en pocos puntos era muy fácil de calcular rápido, porque ahora sería muy difícil, porque hay coeficientes múltiples, muchos subrubros. En esa época era más sencillo. Y además también porque creo que se dio la situación de que en varias categorías ganaron los conjuntos que estaban primeros en el orden alfabético. Entonces, claro, pasó que muchas veces dije ya no llega. Aparte, a mí me parece, me fascinó ese año y lo que pasó después, porque me parece que generó una cosa, porque claro, era gente, primero que no te tenía muy identificado como voz de la radio. Mucha gente pensaba que era mi padre, en realidad, después el que lo había pero aparte dicho. Como eras adolescente, estabas medio como en un cambio de voz. Entonces veías algo que decía, acá quién es el que dice. Y aparte, claro, metías de Ya no llega, en el momento, de repente era al tercer título, decía Ya no llega, que era, la gente... Vos estabas empezando a escuchar tu fallo y te lo arruinaban. En realidad para la gente de los conjuntos no era muy grato. En realidad eso surge porque era muy útil en aquel tiempo para los mobileros que estaban cubriendo los locales,
Porque ese año todavía no había liguilla en el año 98. Es decir, todos los conjuntos que estaban en la segunda rueda participaban del fallo. Sí. Entonces, móviles habría 4 o 5. Entonces, por ejemplo, vos en una categoría como murgas, que de repente tenías 20 murgas, sabías cuáles eran las favoritas, pero no sabías cuáles iban a ganar. Y tenías que repartir los móviles y bueno. Yo estaba andando con Gabriel Méndez. Para los mobileros era muy útil. Escuchamos el Ya no llega y salíamos para el otro. Sabías que te ibas al siguiente. y yo lo que me acuerdo fue que en esa época todavía existía la ronda de triunfadores, que fue lo que después fue la liguilla. Y fue el primer año que ganó Momo Sapiens, que salía Pinocho Sosa. Y hacían la parodia de Sacco y Vanzetti, que en la parte del fallo del juicio lo hacían como un fallo de carnaval. Ahí va. Y mientras que se hacía el fallo del juicio, Pinocho en la entrega de premios se pasó diciendo ya no llega. Y bueno, y eso como que reafirmó la idea. Después La Mojiata, el primer disco que sacó del espectáculo del 2001, le puso Ya no llega también. Mirá, eso me lo perdí. Claro, no, quedó. Quedó como una leyenda en carnaval. Quedó por ahí. Yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que nació ahí en aquel entonces. No sé, tampoco, sé que mucha gente lo recuerda y sabe de ese, quedó como un latiguillo vinculado también al hecho del perder. ¿Viste? Claro, totalmente. Que entre el entorno carnavalero efectivamente, claro, ya no llega, es como lo que te pueden decir, para la vida sirve también. Yo ahí te perdí el rastro. Y me encontré con un Ramiro adulto. Esto es horrible. Voy a confesar mi edad, ¿viste? Pero efectivamente dejé a un muchacho y me encontré con un Ramiro adulto, que aparte es presidente del jurado, o sea, y una persona muy de referencia dentro de lo que es el concurso de carnaval. Contame un poco, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de que te dejé de ver? No se te puede dejar solo. En realidad, vos sabés que a mí me pasaron muchas cosas, ¿no? Pero digo, yo, en esa época, cuando vos te fuiste, que fue la época de la crisis acá, ¿no? Yo terminé el liceo, empecé la carrera de profesor de historia, que la hice entre el año 2000 y 2003. Y en esos años, para mí el carnaval fue un elemento muy importante a nivel económico, porque era una zafra en donde agarraba unos pocos pesos, pero que me servían para financiar mis estudios. Es decir, yo hice como una especie de pacto con mis padres para hacer la carrera en 4 años, no trabajar, dedicarme full time a estudiar y agarrar unos mangos en la zafra de verano para poder bancarme básicamente fotocopia, boletos. Sí, claro. Entonces, y en años que fueron crudos, ¿no? Crudísimo, claro. Entonces, bueno, yo esos años, la verdad, estuve 100% enfocado al estudio y en verano al carnaval. Claro. Y después que ¿Terminaste me recibí en el 2004 y en ese año que me recibí, nosotros con algunos de los que estábamos la barra joven de Carnaval del Futuro, nos fuimos de Carnaval del Futuro, armamos un programa propio. Ahí estaba Álvaro Carballo, Ana Laura de Brito, Guzmán Ramos y Fabián Cardoso. Claro. Y staff también, hicimos un programa que se llamaba Cuidado a los Cabezudos en la 36, 2 años se hizo. Yo estuve firme el primero, el segundo colaboré nada más. Y que fue como la experiencia de producir, conducir, todo, opinar, todo. Era demasiado trabajo para poco rédito. Y bueno, yo ahí empecé también mi carrera docente en secundaria y en el sector privado. Y bueno, y cuando me inserté en el mercado laboral desde el punto de vista de la docencia, puse como un parate en el periodismo carnavalero que había sido como ese sustento de la juventud. Y bueno, y a los hechos, si bien puse un parate en ese rol, me fue sucediendo que por distintas vías me siguieron convocando para cosas, ¿no? O sea, al año siguiente de eso me convocó Fernando González, que era el director de turismo en aquel entonces, lo que es el gerente de festejos, para integrar el jurado Carnaval de las Promesas. Y estuve ese quinquenio, los 5 años, trabajando como jurado de textos, interpretación y después puesta en escena en Carnaval de las Promesas. Por esos años también me convocó Eloy Calvo para trabajar en un programa en AM Libre. Después, en 2012-2013 me convocaron de TV Ciudad, que yo ya había trabajado con ellos en los primeros años de transmisión. También para hacer crítica, 2012-2013. O sea, si bien
mi carrera profesional se fue del lado de los medios y demás, igual de todas maneras el carnaval siempre me siguió abriendo puertas. Fue un espacio laboral sumamente productivo. Y bueno, y a la vez también a los pocos años de mi egreso del IPA decidí entrar a la carrera de actuación de la EMAD, que también era como una cuenta pendiente de la adolescencia. Hice la carrera en la escuela. Y bueno, y evidentemente eso también para los roles estos o de crítico o de jurado y demás, el tener una formación actoral me dio como otros elementos que enriquecieron. Cuando descubrí, digamos, cuando supe ahora este año que tuve la suerte de entrevistarte por una obra de teatro y eso, y vi tu beta actoral, enseguida me llevó a ese lugar. Digo, si te hubiera gustado más estar vinculado al carnaval desde el punto de vista artístico, más que desde el rol que te ha tocado, digamos. Bueno, en realidad yo lo he pensado mucho esto, pero por distintas circunstancias de la vida nunca se dio la posibilidad desde arriba del escenario o desde la producción Podría artística. haber pasado, pero tranquilamente. Sí, pero siempre como que se desarrolló desde ese otro lugar, desde los medios. Y a raíz de esto de la parodicea también pensé, la parte técnica tampoco, nunca te llegaron a... Lo que pasa que, a ver, ¿qué es lo que fue pasando? Como te decía, yo como que enfoqué mi vida profesional hacia otro lado y desde el carnaval seguí teniendo el vínculo con el tema del periodismo, de la crítica. Hubo un año también que sustituían a Laura de Brito la crítica que hacía en El País Digital. Después en el 2015 también me llamaron de La Diaria para escribir. Es decir, hubo como desde diferentes lugares una valoración del aporte que yo podía hacer desde la mirada externa, ya sea para evaluar, para criticar, y eso me fue abriendo como muchas puertas y fui ocupando esos espacios. ¿Y te modificó actuar? Empezar a actuar, a estar arriba del escenario. A la hora de evaluar, sí, por supuesto. A ver, yo siempre hice teatro desde muy chico, ¿no? Siempre hice talleres y demás. Después que te empezás a dedicar de una forma profesional, con todo el esfuerzo y el sacrificio que supone, evidentemente uno valora mucho más y se pone mucho más en la piel del otro a la hora de la sensibilidad con relación a la crítica, ¿no? De decir, bueno, uno a la hora de criticar empatiza mucho más con quien va a recibir y con el hecho de que la mirada o la lectura que uno hace de un espectáculo es para construir y no desde un lugar más de análisis destructivo o muy duro, ¿no? O cruel, que a veces no suma. Pero como para cerrar la pregunta, me termina pasando que en el momento también en el cual yo empecé también como un desarrollo artístico en el teatro, que fue desde que egresé de la escuela, más o menos 2011 al 2015, que todos los años estuve haciendo proyectos, que trabajé con Mariana Perkovich en un proyecto muy lindo que se llamó Proyecto Felisberto. Está buenísimo eso, lo vi. Qué bueno. Como con Alberto Simber también, en teatro infantil con Damián Barrera, bueno, con mi propio grupo que armamos cuando salimos de la escuela, hicimos un montón de cosas. Y en el 2015 me designan a Mariana... ¿Qué hiciste con Simber? Perdón, que me quedé... La Piedra Oscura. Claro, una obra de Alberto con tremendo, Y como y en el 2015 le designan a Mariana Perkovich como directora de Cultura de la Intendencia, que yo fui alumno de ella en la EMAD, trabajé con ella en Proyecto Felisberto, que teníamos un buen vínculo y que además ella me había seguido en mi rol de crítico de carnaval, en TV Ciudad y demás. Y bueno, y ella me invitó a sumarme al equipo precisamente, entre otras cosas, porque trabajé muy cerca de la dirección de cultura, que es un universo muy amplio, pero específicamente para apoyar en todo lo que tenía que ver con el carnaval, la organización, los reglamentos y demás. Y entonces, bueno, yo entré ahí en 2015 y desde ahí sigo. Y claro, entonces ahora estoy desde el lado organizativo institucional, que evidentemente mucho menos se me ocurriría pensar en participar artísticamente. Y después de haber ocupado todo esto, más aún se me hace cuesta arriba pensar en que, bueno, cuando uno... aceptaste una cosa que podía haber sido una línea irreversible entre... Claro, muy difícil. O sea, en realidad yo me siento muy cómodo en el universo del teatro como actor. Digo, siempre creo que me va a quedar como esa cuenta pendiente, si bueno, de subir o de hacer la experiencia
de por lo menos un carnaval. Claro. Evidentemente ahora sería muy difícil. Si me fuera del trabajo en el que estoy ahora, también sería muy difícil, porque pasar del lado en el que se está al otro es un nivel de exposición que no sé si tengo ganas. Sí, es verdad, haces bien. Vamos a hacer un corte, Dale, se nos fue perfecto. el primer bloque volando. En un minuto seguimos con Ramiro. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos con Ramiro acá en Memorias del Tablado y estamos justo, hemos tenido la suerte de entrevistar tanto a Iván Solarich, que ha sido jurado, a Marcelo Fernández, que estuvo hablando un poco del tema crítico. ¿Qué rol te parece más difícil? ¿Jurado o crítico? Bueno, son distintos, ¿no? Son difíciles de comparar. O sea, el punto en común que tienen es la mirada externa. Claro. Es decir, vos estás en un trabajo donde te pagan para hacer una apreciación de un trabajo artístico. Y bueno, y en un caso tenés un marco más libre, que es el de la crítica, Claro. pero más expuesto, porque lo estás haciendo cotidianamente y quien es destinatario de esa crítica tiene Observa, minuto a vale, minuto claro. tu opinión. Claro. Y el trabajo del jurado, en realidad tenés un marco más acotado, que es el de un reglamento y una serie de criterios para hacer el trabajo, pero es más reservado. En realidad, solo al final del proceso la gente sabe tu opinión. Claro. ¿Has cambiado de opinión en la crítica alguna vez? ¿Te ha pasado que en el apuro ese de tener que soltar una crítica medio inmediato y después la pudiste acomodar y con la perspectiva del tiempo ha dicho, lo veo diferente ahora? Yo ahora no me acuerdo ejerciendo como el rol, no me acuerdo. Yo sí hay algo que aprendí de mi padre en la crítica carnavalera, es que uno en la primera impresión de un espectáculo no tiene que entrar a hilar tan fino. Claro. Precisamente porque la recepción de algunos espectáculos amerita más de una visualización. Claro. Buscar un titular, dijo Marcelo el otro día, capaz, de repente un titular. Claro, como que me parece que es parte también de la ventaja de la crítica. Para el jurado es más difícil porque el jurado tiene que calificar apenas terminar un espectáculo. Claro.
y tiene que calificar en base a una escala que va a ser comparativa con otros conjuntos y todavía no viste los otros conjuntos en la primera vez. Claro, la primera vez es muy difícil. Es muy difícil, claro. Entonces, Que el ajuste, en la rueda de ajuste lo que ajusta es el puntaje, ¿no? Claro, exacto. Hay gente que piensa que lo que se ajusta es el espectáculo, que capaz que también. Sí, pero... tiene una doble lectura, Claro. ¿no? Pero sí, es una rueda para que el jurado también ajuste al sumar su visión de entre lo que fue una primera actuación y una segunda. Porque es una comparativa, aparte de todo. Es claro. un concurso de oposición. Entonces, el punto es que a mí lo que sí me ha pasado, bueno, yo en el concurso de carnaval no he calificado porque he estado siempre en rol de presidente, que es un rol, o de presidente alterno, Sí. que es un rol organizativo, Bien. no evaluativo. Claro. Sí lo hice en promesas, que era parecido en aquel entonces, pero bueno, tiene otro nivel de pasión y de presión, ¿no? Claro. Es distinto en ese sentido. Pero lo que sí me ha pasado como espectador, desde el lugar de periodista o de presidente o de espectador Sí. liso y llano, es que lo bueno de ver los espectáculos más de una vez en carnaval, que es un hábito que tenemos, que en otras disciplinas no lo tenemos, Es verdad. es que uno enriquece mucho la comprensión y la recepción del espectáculo. Hay muchos espectáculos que van creciendo porque tienen una factura profunda, compleja, con múltiples capas de sentido, que uno la va decodificando a medida que lo va volviendo a visitar. Totalmente. Y eso es muy lindo Claro. que suceda. Entonces cuando uno... yo me acuerdo, la primera vez que me pasó esto con mucha claridad fue en el año 99 con la Contramano, cuando hacía el cuplé Violeta la Burra. Me acuerdo que vi un ensayo y dije, ¿y esto qué es? ¿Viste? No. Y cuando lo vi en el Teatro Verano fue como una sorpresa y cada vez que lo vi me gustó más. Entonces me acuerdo como eso, como el mojón de la primera vez que te pasó algo así, Claro. porque fue como un aprendizaje en aquel entonces de que no hay que prejuzgar, o sea que Sí, uno totalmente. tiene... ¿Y lográs ver espectáculos de carnaval sin salir a buscar las costuras? O sea, verlo como un espectador crudo o ni siquiera en la ronda de ganadores te pones en plan, bueno, voy a verlo sin importarme. No, o sea, a ver, hay como una cuestión del hábito espectador, pero que lo tengo en carnaval, lo tengo en teatro, Claro. lo tengo en cine, o sea, que uno se habitúa a ver también desde su formación. Ahí va, ¿no? claro. O sea, que en el caso del cine yo no me voy a detener en la fotografía En cómo está y puesta en la el cámara, montaje, claro. en aspectos técnicos, porque no son mi palo, pero sí en lo que tiene que ver con el guión y la actuación, Claro, sin duda. claro. Y bueno, y a las artes escénicas en general a uno le pasa mucho eso, que está en un rol de espectador activo, es decir, de Claro. estar como tratando de dialogar con eso que se está presentando. Totalmente, y que claro. te está emitiendo un montón de significados. Y eso es muy difícil hacerlo a un costado. Igual, en muchas ocasiones sí, uno Sí, se ¿no? distiende más, pero el hábito de relacionarse de esa manera con el espectáculo es como Claro. que ya Y, está. o sea, como presidente del jurado, yo he entendido que sí, o capaz que a Coso le había escuchado decir, como que sí guiaba un poco el tema de cuando el jurado, sobre todo las primeras veces, tiene que puntear, Sí. como que da como una especie de guía o algo así. ¿Hay una preparación, hay unas Sí. clases previas y todo eso? Sí, Sí, ¿no? hacemos como unas reuniones previas. En realidad yo armo desde que hago la tarea como una especie de manual que lo que busca es como clarificar y orientar los procedimientos para la implementación del puntaje, es decir, Claro. unificar criterios entre todos quienes están calificando, porque el concurso de carnaval tiene como un sistema muy raro y muy particular, que es que pone en un mismo lugar a 7 personas aisladas del resto del universo, pero aisladas entre sí también, Claro. porque no pueden hablar, no se pueden poner de acuerdo, o sea, cada uno tiene que trabajar en solitario. Ajá, ¿ah? claro. Entonces, vos tenés que trabajar en solitario evaluando un rubro en sus subrubros técnicos y un puntaje más acotado que es la valoración global del espectáculo. Y eso lo tenés que ir implementando rueda a rueda, llegando a una sumatoria que te haga una prelación en cada uno de esos ítems. Claro. Y en el total. Vos al momento de puntuar tenés que ir
calculando cuánto va sumando cada subrubro con la visión global, con cada rueda de cada conjunto y la comparativa con los demás, para que no te empaten todos, porque la idea es que cada uno llegue a una prelación. Y de repente, a vos, en tu rubro técnico, el conjunto que te queda más arriba no es el que más te gustó como espectáculo global. Claro, ¿ah? puede pasar perfectamente, claro. Pero tu puntaje en tu rubro tiene que ponderar a otro. Ahora, vos, si bien podés emitir tu opinión en la globalidad acerca de cuál es el espectáculo, si vos pensás que ese conjunto es el que debería tener los méritos suficientes para ganar, tenés que confiar plenamente en que tus otros compañeros que están evaluando otros aspectos del espectáculo van a hacer su trabajo. Vos no podés obsesionarte en imponer tu gusto. No, exacto. Sería tenés un que error. valorar en el rubro técnico y tenés tu puntaje de visión global para eso. Pero ahora, tiene que haber una confianza plena en que todos los demás van a evaluar de la misma manera y van a evaluar estableciendo las mismas escalas en la sumatoria de puntaje, porque si todos los jurados, lo que pasaba antes, cuando vos tenías el rubro que más importa tenía de 1 a 100 y el que menos de 1 a 20. Pero si el que tiene 1 a 100 pone 100, 99, 98, 97, y el que tiene 1 a 20 pone 20, 15, 10, 5, este define más que este, aunque tenga menos puntaje. Ahora eso se cambió porque hay un sistema de múltiplos de coeficientes que son los que ponderan al rubro que pesa más sobre los otros, pero en realidad los jurados todos califican con la misma escala. Entonces eso nos permite unificar mucho más el criterio, que todos respeten las diferencias en las escalas, que sean siempre equilibradas y que las distancias que marquen entre 1, 2, 3 y 4 sean siempre respetando un mismo criterio, cosa de que después lo que pondera, lo pondera el reglamento, no la persona. Es decir, el reglamento dice que un punto en textos de Murga vale 4. No yo. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces, ese tipo de ingeniería numérica, de puntaje, de criterios y escalas, bueno, eso es todo lo que... ¿Ese fue tu aporte? ¿Ese fue algo nuevo? No, lo de los coeficientes en realidad surge en el año 2007. Se había conformado una comisión en la ECPU que había estado, si no recuerdo mal, creo que eran Natale, que era quien presidía la ECPU en ese entonces, con los 3 últimos presidentes del jurado, que habían sido José Coso, mi viejo, Néstor Payares, y Carlos Taranto. Y ahí surgió un proyecto de reglamento que incluyó por primera vez el coeficiente como forma de ponderar algunos rubros sobre otros. ¿Vos pudiste imponer por tu lado? Decime, ¿el problema fue? No, el problema fue que los años que estuvo era un sistema que multiplicaba por números muy elevados, en algunos casos tenían decimales, entonces complicaba mucho el entender qué era ese número, de dónde salía. Entonces, porque alguno multiplicaba por 30, otro por 12,5, era que se había hecho en función de los criterios, se había repartido un 100, ¿no?, entre los subrubros y había quedado así, pero lo había hecho muy difícil de entender. Lo que José Coso siempre decía, los coeficientes tuvieron el problema de que la gente no entendía. Y si la gente no entiende, eso genera suspicacia en carnaval. Entonces tiene que ser un sistema que se entienda. Y lo que nosotros entendimos en el año 2000, no me acuerdo si fue 2018, creo que fue que se volvieron a implantar los coeficientes, y lo acordamos con DAECPU en aquel momento, fue que podíamos llegar a esa herramienta que entendemos que es la herramienta más válida para que sea el reglamento el que determine qué es lo que pesa más y no las personas. Pero con un sistema más simple, en donde en realidad esa proporción que antes estaba repartida en 100, lo pudiéramos establecer en múltiplos que fueran 1, 2, 3, 4. Entonces es mucho más sencillo de entender. Es un sistema de 1 a 15 puntos y en todas las categorías, y de 1 a 20 murgas porque son más. Y lo que pesa más multiplica por 4, lo que pesa menos multiplica por 1, que en realidad no multiplica. Y es mucho más fácil. Hablando de suspicacia de carnaval, que dijiste una palabra clave, yo creo, en todo lo que es concurso. Si hay algo que concurso de carnaval va de la mano con suspicacia. Lo bueno de todo esto que estás contando, de toda esta elaboración tan alejada de los concursos, es que, claro, como que limpia un poco eso. Y a mí siempre me da la sensación, sobre todo en los últimos años,
como que no había, en Cádiz le llaman el cajonazo, la diferencia entre lo que opina el jurado y lo que opina la gente o lo que se dice que va a pasar. Se ha venido como, me parece que coincide mucho, capaz que algún nombre, pero a grandes rasgos como que se coincide, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, siempre la opinión es muy relativa, claro. ¿no? ¿Qué es lo que opina la gente, ¿no? Es decir, hay muchas variables, está la influencia de los medios que opinan, está la influencia de la gente que va todos los días al Teatro Verano. Ahora la simpatía de los conjuntos, las redes sociales, claro. Los conjuntos con más seguidores. Hay un montón de factores que hacen a el boca a boca de quién está para ganar, ¿no? Yo creo que el carnaval ha tenido en los últimos años un desarrollo profesional, técnico, tremendo, muy importante, que de por sí ya hace muy difícil no visualizar por el conjunto de espectadores, claro, cuáles son los conjuntos que tienen de repente como mayores méritos o que tienen una mayor contundencia en sus presentaciones en el concurso. Claro. Y entonces creo yo que lo que se ha generado es como un sentido común, por llamar de alguna manera, que identifica en general, porque decir, bueno, pasan 24 conjuntos a la liguilla cada año. Yo creo que siempre hay 20, claro, o 22, que creo que coincide. Es muy difícil. A mí pero como jurado, para mí sería como, ¿no?, la pesadilla con la que yo soñaría, sería como que pasara una cosa así, ¿no? Que esté muy claro que gana otro y ganara otro. Bueno, que pase algo inesperado, claro, ¿no? Por eso te digo, me parece que en general lo que se ha visto en los últimos años ha sido eso. Creo que después con quienes ganan, siempre hay un margen de que me pasa a mí también. Yo no estoy poniendo puntajes, yo simplemente coordino al equipo que lo hace, y muchas veces yo puedo sospechar de, bueno, va a ser entre estos, y siempre es entre alguno de ellos, y capaz que el que es no es el que yo preferiría o el que a mí me parecía que reunía más méritos, porque no siempre uno estando ahí va a tener una coincidencia total con la valoración que hicieron sus compañeros. Claro. Eso no quiere decir que la valoración de sus compañeros sea errónea, porque en realidad, si ellos siguieron los procedimientos establecidos a su criterio técnico específico, después están las instancias de devolución también, en donde cada uno de ellos puede exponer las razones de sus decisiones. Eso hay gente, capaz que gente que no sabe eso, que el jurado tiene una instancia de devolución con los conjuntos, donde le dice, bueno, mirá, explica, en cierta forma, los puntajes, ¿no? Sí, los conjuntos que solicitan, se abre siempre una instancia de inscripción, los conjuntos que ¿participan solicitan... Eso? Sí, hay una participación, no todos, pero hay una participación importante, y bueno, y es una instancia también que es muy rica desde ese punto de vista, de que los jurados también pueden fundamentar lo que en un número frío muchas veces no se entiende. Claro. También muchas veces es claro que hay mucha gente que sigue sin tener claridad acerca de cómo se lee el puntaje de un jurado. Claro. Porque también hay una tradición, Carnaval está lleno de tradiciones y las tradiciones son difíciles de cambiar, que hace que leamos los puntajes por rueda, ¿no? Y eso muchas veces lleva a error, porque en realidad los jurados... piensan, estuve mejor en la primera rueda que en la segunda cuando me salió mejor la primera. Es una totalidad y lo que se debería analizar, y creo yo que lo ideal sería que la noche de fallos cambiara y se leyera de esa manera, es leer jurado por jurado. Es decir, a qué total llegó cada jurado. Porque el total de cada rueda no es un indicador en sí. Porque los jurados no están hablando entre ellos, cada uno trabaja por su cuenta. Entonces, en los hechos son 7 fallos distintos, el fallo de cada jurado, y la sumatoria de esos 7 fallos dan un resultado. Eso explica eso, que a veces los conjuntos dicen, yo actué mejor en la primera que en la segunda y me puntearon peor. Y no necesariamente es así. Porque lo que tiene que ver ese conjunto es el puntaje de cada uno de los jurados, de cada una de las ruedas y el total. Porque el jurado en realidad suma las 3 ruedas para llegar a un total. Porque si fuera por rueda, en realidad debería cambiarse el reglamento y debe ser, bueno, termina la primera rueda, salió un fallo, ganó este. Termina la segunda rueda, salió un fallo, ganó este. Termina la tercera y después el que ganó más rueda gana. No sé, sería así, debería ser de otra manera, pero como está dado hoy... Tenemos que irnos a un corte porque me están por tirar una cámara por la cabeza. Enseguida, 1 minuto y ya volvemos. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA.
desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Hoy para UNASPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. ONASPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Estamos en el último bloque con Ramiro. Hoy dijiste al pasar tu experiencia como jurado poniendo puntajes Carnaval de las Promesas. Eso me lleva a un lugar inevitable, que es lo que ha pasado en estos últimos años, que nos ha pasado muchas cosas en Carnaval, ¿no? La pandemia, todo eso. Pero fundamentalmente yo creo que hubo un hito ahí que cambió mucho todo, que es Varones Carnaval. Y nosotros hemos hecho varios programas analizando el tema, invitando a varios colectivos feministas que han trabajado mucho sobre el tema. Uno de los puntos que se planteó, bueno, de hecho la Intendencia fue el primero que hizo, ¿no? Fue sacar el concurso del Carnaval de las Promesas, fue como lo primero, digamos, consecuencia directa de Varones Carnaval. ¿Cómo viviste? Te hago la pregunta global, desde Varones Carnaval, el hecho y esa instancia tuya, jurado Carnaval de las Promesas, y la relación que hay, que es un poco la ecuación a la que hemos llegado, que la relación hay entre el concurso, digamos, esto del concurso, con todo lo que implica, y el machismo social, el machismo en Carnaval, la competencia, la relación que hay entre las dos cuestiones. ¿Cuál fue tu lectura de esa situación? Bueno, a ver, yo tengo una relación con el Carnaval de las Promesas desde que fui componente, ¿no? Claro. Que tenía 15 años. Después pasé por jurado y bueno, y después en los últimos años he pasado por la parte organizativa desde el lado de la Intendencia. Yo creo que muchas de las denuncias que se plantearon, ya sean las que se formalizaron ante la Fiscalía o las que simplemente constituyeron parte del procedimiento de denunciación en las redes sociales, siguen como ciertos patrones que tienen que ver con el abuso de poder en torno a un rol técnico, ¿no? O de dirección, Sí, claro. Mediante el cual lo que uno puede visualizar es que las personas que ejercen esos roles necesitan que al conjunto le vaya bien en la competencia, como una forma de reafirmar una cierta posición de prestigio, de poder y también de obtención de recursos económicos, porque en definitiva esos roles están asociados a prestar un servicio con una retribución. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros pensamos el Carnaval de las Promesas, que esto viene desarrollándose desde la anterior administración y por supuesto profundizándose en la actual,
como un espacio que debe ponderar la integración social, el aprendizaje y el desarrollo personal a través de las expresiones artísticas que el carnaval nuclea, y un espacio también de construcción artística en donde repensar los roles de género en el carnaval también sea posible, ¿no? En un ámbito como Carnaval de las Promesas, que es el único ámbito de carnaval que tiene una mayoría de participación femenina, porque son muchas más las gurisas que los gurises. Entonces, si el esquema o la estructura de organización refuerza el lugar de determinados agentes que muchas veces están vinculados también al carnaval profesional o al carnaval mayor, como se le suele llamar, en un lugar de poder en torno a un interés económico, a un interés de estatus y de prestigio, y eso lleva a un ejercicio de poder abusivo, hay algo que no funciona. Entonces ahí vemos que en realidad quienes ocupan esos lugares tienen un interés de posicionarse en torno a una competencia, ¿no? En torno a un sistema que premia su labor, no la de los chiquilines. Totalmente, Entonces, por ese lado viene el cuestionamiento de la competencia. No por un prejuicio de la competencia es mala. No por el concurso, ni mucho menos. En los hechos sigue habiendo un concurso. Lo que se ha hecho es llevar el Carnaval de las Promesas, sacarlo del modelo del concurso oficial y llevarlo a un modelo de encuentro de movida joven o de murga joven, ¿no? Donde haya una valoración de un jurado, pero en torno a la globalidad de la propuesta y no desde una perspectiva técnica, en donde el ojo esté puesto en el desarrollo de los chiquilines totalmente. y no en el trabajo de los adultos. Es desde ese lugar. De hecho, en un principio se planteó la posibilidad de quitar toda forma de competencia. La Organización Civil del Paso hizo un trabajo encargado por la Intendencia de evaluación y diagnóstico de la situación, entrevistando a distintos actores del Carnaval de las Promesas, incluyendo familias y a los gurises y las gurisas que participan. Y de ahí surge la recomendación de que no se suspenda, porque también se denota como un doble castigo hacia quienes participan, que también tienen un gusto por el ámbito de lo competitivo como un ámbito de entusiasmo y demás. Y en ese modelo es que se está actualmente. Pero bueno, yo creo que esa situación, esa puesta en evidencia de un montón de circunstancias que quizás mucha gente podía conocer, o podía conocer casos aislados, pero que se vio como una práctica bastante más generalizada, llevó, me parece, a las instituciones, incluida DICAPRO, que es la que nuclea a los directores de Carnaval de las Promesas, a buscar una estrategia que ponga el foco en quienes deben tenerlo, que son quienes participan, niños, niñas y adolescentes, y en buscar herramientas, no solo de prevención y de formación, que se están implementando, sino también de fomento de lo artístico, de lo pedagógico y de la convivencia como elemento central, donde tiene que estar puesto el foco. Ahí se está implementando un protocolo de prevención de situaciones de violencia, se ha implementado todo un mecanismo que ya se había iniciado, pero que ahora se profundizó, de monitoreo. Hay lugares de denuncia también ahora. Hay posibilidades de encontrar vías mucho más visibles para plantear situaciones de abuso que se estén viviendo, o cualquier tipo de situación que desde quienes participan se pretenda plantear a través de ese equipo de monitoreo que está yendo a los locales de ensayo. ¿Cómo lo viste vos, ya como cuando aparece lo de las denuncias? ¿Cómo la reacción? Digo, porque todos tuvimos como diferentes reacciones de estupor, de preocupación, una mezcla, ¿no? Pero en tu rol, que se mezcla algo, el amor por el carnaval con lo institucional, ¿qué te pasó? Bueno, a ver, en el primer momento uno iba recibiendo cosas sueltas y eso uno no tenía mucho margen para contextualizarlo. Cuando llegué a ver todo lo que allí se estaba denunciando, evidentemente sí genera un montón de sensaciones sumamente negativas, como una cuestión de, no sé cómo describirlo, pero de mucho dolor, de mucha decepción, y de mucha empatía con quienes estaban planteando allí situaciones que estaría bueno que no existieran. Pero de inmediato también, y por la responsabilidad que yo en ese momento tenía, lo que hicimos fue
ponernos a trabajar. Claro, o sea, enseguida. porque uno cuando está en un lugar donde se le asigna una responsabilidad, Claro. tiene que intentar por lo pronto estar a la altura de una circunstancia adversa para tratar de encontrar Totalmente. caminos para llevar la cosa hacia otro Solventarlo, lado. claro. Y bueno, y ahí hubo un respaldo muy fuerte de las distintas autoridades, Sí. tanto pasadas como actuales de la Intendencia, para seguir trabajando en ese camino, y bueno, y en eso estamos. Claro. Y vos ya en tu rol, digo, más allá de la parte de gestión, que imagino que debe ser la parte bastante pesada, ¿no? La parte burocrática y de gestión mecánica de todo lo que tiene que ver con carnaval, ¿pudiste implementar o tenés la sensación de haber podido implementar algo que haya cambiado sustancialmente en la previa que tenías? ¿O tenés pensado, se te ocurre algo y te dices, mira, esto me gustaría cambiarlo? ¿Tenés algo así que en tu cabeza, de tu corazón, con respecto al carnaval? Bueno, lo que pasa Con que el concurso, digamos, por ejemplo. Lo que pasa que en realidad cuando uno pasa a trabajar al ámbito de la gestión, entiende que la construcción de los cambios es colectiva. Claro. No, nunca es individual. No pensás que Entonces, es una cosa tuya, sino que... claro, en realidad me parece que pasa Claro. por ahí. Uno puede tener muchas ideas o muchos prejuicios desde afuera, Claro. ¿no? Cuando uno está como en lugar de espectador o de periodista. Después cuando uno está desde otro ámbito, entiende que Claro. la construcción de los espacios culturales, de las políticas culturales, tienen que ver con eso, con procesos que no dan solo las instituciones, sino que Claro. dan también las organizaciones de la sociedad Totalmente. civil, y en donde entran en juego un montón de conflictos, de intereses, Claro. y que la institución en general lo que hace es precisamente mediar entre todos ellos y Yo- tratar de yo- encontrar Yo caminos. tengo una que nunca supe si era muy disparatada, que yo digo, ¿no estaría bueno tener un jurado itinerante que fuera y evaluara en los tablados y hubiera un puntaje más que tuviera que ver con la actuación de los conjuntos en los tablados? Bueno, eso se ha planteado, Sí. en algún caso yo lo he escuchado. Claro. Yo a pensé ver, que era idea mía. No, yo lo he No, no escuchado. puede alguna vez. tener ideas. Alguna vez lo he escuchado. Pero digo, el punto ahí es que actualmente los tablados no están en el ámbito del concurso. Ah, sí, claro. Y es muy clara la diferencia entre el ámbito del Claro. concurso. Sí, hay una forma de romper y el esa de los diferencia. Yo tablados. había pensado por ese Entonces, lado, ¿no? Evidentemente, eso es algo que ponele que yo pensara eso que vos estás diciendo. Sí. Yo no lo tengo claro, no puedo elaborar una opinión ahora. Pero siempre me parece que ese tipo de cosas tienen que estar puestas arriba de la mesa y discutidas por quienes hacen Claro. la fiesta del lugar de lo artístico, Claro. que son precisamente los conjuntos, ¿no? Entonces Totalmente. decir, bueno, si se quiere ponderar la actuación en los tablados, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Es meter a los tablados en el concurso o es otra la vía? Esa es la pregunta que yo me haría en primer lugar. Sí, sí, es sí, decir, sí. ¿es meterlo en esa lógica? Ay, no lo había pensado tanto, Ramiro. O no. Bueno, por eso digo, me Sí, parece sí, que sí, son sí. ese tipo de Sí, cosas sí, sí, está bueno, en claro. donde también hoy en día hay muchas personas y agentes vinculados al carnaval Ahí va. que ponen en tela de juicio el concurso y la competencia. Entonces, es decir, si nosotros lleváramos Claro. una lógica de extenderla, quizás eso generaría mucha Claro. resistencia en muchos sectores, que en realidad Seguramente. muchas veces han dicho muchos conjuntos que concursan en realidad porque quieren ir a los tablados, no por el concurso en sí. Es verdad. Entonces, bueno, me Claro. parece que también hay veces que hay que ver como la globalidad de la cuestión y decir, bueno, el tablado Somos muchas voces en es carnaval, un muchos ámbito, opinando. Claro, no, sí, sin duda. Y por eso te decía lo de que el lugar de la Claro. institución siempre es escuchar la A mayor todos. cantidad y tratar de sacar una Claro. síntesis. Hoy también nombraste al pasar, yo quería aprovechar que estuvieras acá para un recuerdo hermoso que tenemos de tu papá, de queridos Poroto Payares, que es un caso excepcional, un crítico súper duro, como pocos, y querido como pocos también. O sea, es increíble lo que pasaba y generó, aparte, una evidente escuela de lo que es la crítica de carnaval. Primero, el recuerdo ese, ¿se hablaba todo el año de carnaval en tu casa? Sí, en general, ¿Sí? sí. Yo me imaginaba ese almuerzo, ¿no? Con Sí. tu padre y dije, No, "Pa, bueno, Dios". como todo. Igual nunca almorzamos juntos más que los domingos porque siempre, al menos mientras que yo viví en la casa de mis padres, Sí. él al mediodía no estaba porque trabajaba. Ahí va. Pero
No, sí, era el tema, al menos mi punto de contacto con él. ¿Y cómo vivías eso del tema de la crítica, él como crítico de carnaval, recibiendo todas las que recibía y vos estando Pero ahí? vos sabés que en realidad él tenía un lugar de respeto súper interesante. Increíble. Porque también él era duro, pero daba en el blanco. Tenía También, como claro. esa capacidad Tenés también. razón. Porque era duro, pero con respeto. Eso en primer lugar. A mí me parece que nunca se ponía desde un lugar ni de superioridad, ni de soberbia, ni de opinar sin elementos, ¿no? Es decir, yo creo que él opinaba como un espectador muy entrenado en el acto de espectar. Claro. Pero me parece que no se metía donde podía pisar ¿Vos resbaloso. sabés cómo entró él a carnaval? ¿Vos tenés? Sí, él en realidad era periodista deportivo. Él empezó a trabajar, no sé, a los 18, 19 años por ahí, en el diario de la noche, como haciendo cobertura de fútbol. Y él, por otra parte, era un fanático del carnaval desde niño, de ir al tablado Capurro. Claro. ¿tá? Y cuando en el año 74 el diario se quedó sin la persona que hacía la cobertura de carnaval, como sabían que a él le gustaba el carnaval, le ofrecieron hacer la cobertura y empezó y nunca dejó de hacerlo. Y él además, hay una faceta que capaz que no todo el mundo la tiene, que era la de su oficio, que era periodista escrito. Sí, ¿no? claro. Que a mí eso siempre me generó como muchísima admiración de cómo Fascinante. escribía, ¿no? Tenía una capacidad muy linda de escritura. Y bueno, después en carnaval, como creo que la época que trascendió un poco más fue en su época de radio. De radio, claro, ¿no? sí. Pero Sí, tenía una voz particular que le ayudaba la a voz diferenciarse. lo diferenciaba. También él, cuando empezó en la radio, ya había sido presidente del jurado, entonces eso también le había dado como cierto respeto en el ámbito del carnaval. Pero además me parece también que siempre fue como una persona que ocupando distintas responsabilidades, me parece que quedó claro siempre para todo el mundo de su ética, ¿no? Sí, y eso me parece que le granjeó un respeto muy importante por un ámbito en donde quizás no todos lo querían por lo que pensaba o por lo que opinaba, pero creo que ese respeto a su labor, a su responsabilidad, a su seriedad y a su ética lo mantuvo en ese lugar durante todo este tiempo. Totalmente. Estaré feliz de verte en el lugar que estás vos hoy. Te damos muchas gracias por haber venido a Memorias. Y antes de irnos, voy a tomar 30 segundos para pensar eso. ¿Cómo te ves? ¿Cómo viene el carnaval próximo? ¿Y cómo te ves en los carnavales próximos? Bueno, el carnaval próximo viene, que ya es mucho decir, viene bien, se viene organizando, viene avanzando. Así que bueno, estamos ahí ya en los últimos ajustes de organización para poder transitarlo, esperemos, de la mejor manera posible. Y en los próximos, la verdad, no te sé decir. O sea, ¿te gustaría volver a la crítica? Vos imaginate que esto trascendiera, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. A ver, yo no sé cuánto tiempo más tampoco voy a estar en estas responsabilidades que me están tocando, pero digo, el día que las deje supongo que querré descansar un poco. También. Supongo que el día que descanse un poco me va a venir nostalgia de ir al Teatro Verano y voy a querer ir. Entonces, bueno, eso se verá. Y te quedan muchas horas de teatro por interpretar. Hay una cuestión que todos los que somos carnavaleros, desde esa cuestión de la herencia familiar, del estar en una familia en donde toda la vida se escuchó carnaval, donde toda la vida se fue al Teatro de Verano, donde es como un lugar de encuentro. Sí, claro. Cuando llega carnaval siempre te dan ganas de ir, de estar desde el lugar que sea. Y bueno, y ahora, en mi caso particular, que falleció recientemente mi padre, eso cobra un significado muy especial. Es un reencuentro. Del legado familiar y de cómo, en cierto punto, yo termino desarrollando también como un montón de desarrollo profesional, laboral y demás, en base a algo que me inculcó mi padre, ¿no? Y que tiene que ver con la construcción del vínculo con él. Entonces, evidentemente, eso también le da un valor agregado que a uno, más allá del lugar en el que se visualice, lo hace pensar que es algo que va a seguir estando en un lugar de uno
porque está desde ese lugar, que es el lugar de mi padre en este caso. Totalmente. Precioso, Ramiro. Muchas gracias. Vamos arriba. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 8 acá en Memorias del Tablado.